Llevaba ayuda a un asilo como gesto social. Y descubrí la vergüenza más grande de mi vida. Nunca pensé que una simple visita por compromiso cambiaría la forma en que veía mi pasado y a mí mismo. De verdad, no lo imaginé. Creí que estaba haciendo algo bueno, algo que mejoraría mi imagen pública. Pero ese día, en ese asilo silencioso y aparentemente común, encontré lo que menos esperaba, la verdad que había evitado toda mi vida. Mi nombre es Andrés, tengo 41 años, y hace unos años logré algo que muchos considerarían éxito. Fundé una empresa tecnológica que creció rápido, salí en entrevistas, fui invitado a eventos, y poco a poco comencé a rodearme de gente que vivía pendiente de su reputación, de sus logros, de las apariencias. Mi infancia fue dura, no lo voy a negar, pero aprendí a enterrarla bajo capas de esfuerzo y resultados. Siempre decía que no tenía familia, que me había criado solo, que el sistema me había dejado en la calle, y durante años repetí esa historia sin remordimiento, como si fuera un escudo que me hacía ver más fuerte. La verdad era más compleja y mucho más dolorosa. Todo comenzó con una invitación. Una de las agencias con las que trabajaba en temas de imagen me sugirió que hiciéramos una jornada de ayuda social. Algo sencillo, que mostrara mi lado humano. Me sugirieron llevar donaciones a un asilo municipal. Ropa, medicinas, unas canastas con alimentos. Yo acepté sin pensarlo demasiado. Me pareció buena idea. Nos encargamos de que un fotógrafo nos acompañara. Hasta elegimos una hora con buena luz para las fotos. El asilo estaba en un distrito periférico. No era un lugar lúgubre ni sombrío, pero tenía esa tristeza que uno percibe en los rincones donde la gente termina olvidada. Al llegar, me recibió la administradora, una mujer amable de unos 50 años, de esas que se notan curtidas por la vida. Se llamaba Elvira. Gracias por venir, señor Andrés. Estos gestos hacen diferencia, me dijo con una sonrisa forzada. Nos condujo por un pasillo largo con habitaciones a los lados. Algunos ancianos estaban sentados en sillas de ruedas, otros dormían, algunos simplemente miraban al vacío. Saludé a varios, repartí algunas canastas, posamos para las fotos. Todo estaba saliendo como debía, hasta que la vi. Fue un instante, un rostro, unos ojos que reconocí sin saber cómo. Me paralicé. Ella estaba sentada al fondo del salón común, en una silla de madera, con un suéter viejo encima. No me miraba directamente, pero algo en su expresión me resultaba insoportablemente familiar. ¿Quién es ella?, le pregunté a Elvira, sin ocultar mi incomodidad. Ah, la señora Rosa. Lleva aquí más de 10 años. Llegó sin documentos. Nadie la reclamó nunca. Tiene episodios de confusión, pero hay días que habla con mucha claridad. ¿La conoce? No supe qué responder. Me acerqué sin querer hacerlo realmente. Sentí que mi estómago se comprimía. Y entonces escuché su voz. «Andrés», dijo con un hilo tembloroso. No sé cómo lo supo. Yo había cambiado, había envejecido. Ya no era ese niño, pero ella me reconoció. Mi mundo se detuvo. No podía hablar. Mi pecho ardía como si me hubieran descubierto un secreto que ni yo sabía que seguía allí. Rosa, ese nombre, esa voz, esa cara. Todo comenzó a golpearme como una ola. Me di la vuelta y me alejé. Caminé rápido hacia el baño y me encerré. Respiraba con dificultad. El fotógrafo me seguía hablando por el auricular, diciéndome que la luz estaba bajando y que necesitábamos más imágenes. Yo solo escuchaba mi corazón latiendo como si se fuera a salir del pecho. Rosa. ¿Era mi madre? ¿O eso creía? No estaba completamente seguro. No podía estarlo. Tenía que confirmarlo. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. El resto del recorrido lo hice en automático. Me fui del asilo sin volver a mirarla. No dije nada a nadie.
Esa noche no dormí. Me pasé horas buscando papeles, viejas carpetas que nunca había abierto, tratando de armar un rompecabezas que yo mismo había olvidado. Lo que encontré fue peor que cualquier pesadilla. Porque sí, Rosa era mi madre. Y yo la había olvidado mucho antes de que ella desapareciera de mi vida. Después de aquella visita al asilo, algo en mí se rompió. Durante años había vivido con una historia construida a la medida de mis necesidades. Una infancia sin madre, una crianza solitaria, la imagen del huérfano que venció al sistema. Era más fácil creer eso que recordar la verdad. Pero ahora, con solo una mirada, Rosa, mi madre, había abierto la puerta que yo había sellado desde niño. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del estudio, revisando cajas de papeles viejos, carpetas, documentos que había evitado ver durante décadas. Entre ellos, encontré una libreta de notas de un orfanato, una carta escrita a mano y una foto. Era yo, me tenía unos 5 años, abrazando a una mujer de rostro cansado pero con una sonrisa suave. No la recordaba con claridad, pero algo en sus ojos, en sus manos, era innegable. Era ella, Rosa. Recordé fragmentos, imágenes sueltas, una sopa caliente, una canción de cuna, unas manos temblorosas abrochándome la camisa, cosas pequeñas que no había pensado en años. Mi memoria, siempre tan selectiva, me había protegido del dolor, pero ahora ya no podía esconderme. Fui al asilo al día siguiente, esta vez sin cámaras, sin fotógrafos, sin ropa donada. Me vestí con algo sencillo y pedí hablar con Elvira. Cuando me vio, su expresión cambió. Intuyó que algo no estaba. Bien, necesito saber más de Rosa, le dije, con la voz entrecortada. Creo que es mi madre. Elvira me condujo a su pequeña oficina y sacó una carpeta. Me explicó que Rosa había llegado hacía más de una década, que la habían encontrado desorientada en una estación de buses, que no tenía identificación, pero hablaba de un hijo, Andrés, al que le quitaron. Al principio creyeron que era una confusión típica de la edad, pero cuando describió una escuela, un barrio, una calle, todo coincidía con mi infancia. Nadie vino a buscarla. Estaba sola, y nosotros la recibimos, me dijo Elvira con suavidad. Volví a entrar, al salón común. Rosa estaba sentada en el mismo lugar. Tenía una manta en las piernas y una mirada perdida. Me senté frente a ella, sin hablar. Solo la miré. Y después de un rato, como si me hubiera estado esperando, habló. Andresito, ¿ya comiste? Ese Andresito fue como un cuchillo. Nadie me llamaba así desde que tenía 6 años. No sabía si llorar o quedarme en silencio. Solo atiné a asentir con la cabeza. Ella sonrió levemente y me tocó la mano. Estás más alto, más serio. Pasamos más de 1 hora allí. No hablamos de nada concreto, pero todo lo que se decía tenía peso. Le llevé un jugo, le acerqué una manta, la ayudé a caminar al patio, y cuando la dejé en su habitación, me detuve frente a la puerta antes de irme. No era una escena emotiva, de película. No hubo abrazos dramáticos ni confesiones heroicas. Solo una mujer mayor, olvidada, y un hombre que no sabía cómo cargar con la culpa de haberla borrado. Volví al asilo varias veces durante los días siguientes. A veces ella me reconocía, a veces no, y fue en una de esas visitas donde encontré a otra persona importante, Carmen, una voluntaria joven, estudiante de psicología, que ayudaba en el cuidado emocional de los residentes. Carmen fue quien me ayudó a comprender la historia que Rosa no podía contar completamente. A través de ella, supe que mi madre había sufrido una crisis nerviosa años después de perderme, que había estado internada brevemente en un hospital psiquiátrico, que nunca dejó de buscarme. Lo mencionaba siempre, me dijo Carmen. Decía que algún día ibas a regresar, que no te ibas a olvidar de ella para siempre. Mi garganta se cerró. Me costaba respirar, porque lo había hecho,
Me había olvidado de ella, y aunque fuera un niño cuando nos separaron, había decidido borrar su existencia para no cargar con la vergüenza de un pasado que no encajaba con mi presente. Ese día regresé a casa y apagué el celular. No contesté correos. No atendí a nadie. Me encerré y lloré. Lloré como no lo hacía desde que era niño. No por lástima, sino por vergüenza. Porque al construir mi imagen de éxito, había negado a la única persona que me había amado de forma incondicional. Rosa. Volver al asilo se volvió parte de mi rutina. Cada vez que cruzaba esa puerta, sentía que estaba caminando hacia una versión más honesta de mí. Al principio lo hacía con culpa, luego con necesidad. Ver a Rosa, mi madre, en esa silla tan frágil, tan humana, me obligaba a dejar atrás el personaje que había construido durante años. Empecé a ayudar, no solo con ella. Llevaba libros, frutas, escuchaba historias. A veces me quedaba más tiempo del que pensaba. Carmen me decía que eso era parte del proceso. No se trata de pagar una deuda, Andrés, me dijo una tarde, sino de aprender a habitar lo que ignoraste por tanto tiempo. No sabía cómo explicarlo a los demás. En la empresa inventé que estaba colaborando con un programa de ayuda a adultos mayores. Mis socios no preguntaban mucho, mientras no afectara el trabajo. Pero yo sabía que estaba cambiando. Que ya no quería solo limpiar mi imagen, sino mi conciencia. Un sábado por la mañana, llevé a Rosa al pequeño jardín del asilo. Estaba lúcida ese día. Me preguntó cómo me había ido en la escuela. Le respondí como si tuviera 10 años. Reímos un poco. Luego se quedó en silencio, mirando las plantas. ¿Tú eres feliz, Andresito?, me preguntó de pronto. No supe qué decir. Era una pregunta simple, pero nunca me la había hecho con seriedad. ¿Lo era? Había construido toda esa vida, ese imperio, por felicidad o por miedo a ser alguien como ella. Alguien olvidado, vulnerable. No lo sé, le respondí finalmente. Ella asintió, como si entendiera más de lo que parecía. Me tomó la mano y se quedó en silencio. Días después, Carmen me dijo que la salud de Rosa estaba deteriorándose, lentamente, pero con claridad. Los episodios de lucidez se hacían más breves. Su cuerpo respondía con menos fuerza. Me ofreció la posibilidad de llevarla conmigo, si quería iniciar un trámite para cuidarla en casa. La propuesta me descolocó. ¿Crees que es buena idea?, pregunté. No lo sé, pero es una oportunidad. Y tú tienes los medios, si realmente lo deseas, me respondió Carmen. Pasé días pensándolo. Consulté con médicos, con abogados. Era viable, pero no se trataba solo de logística. Se trataba de mí, de si estaba dispuesto a convivir con mi historia, de si tenía el coraje de asumirla sin disfrazarla. Finalmente, le pedí a Elvira iniciar el proceso. No sabía si era lo correcto, pero lo sentía necesario. Preparé un cuarto en mi casa. Llevé una enfermera. Hice lo que pude. El día que fui a buscarla al asilo, Rosa apenas hablaba. Pero cuando la abracé para subirla al auto, susurró: «Gracias, hijo. No lo había dicho nunca. No con esas palabras. Me quebré ahí mismo». Los primeros días en casa fueron difíciles. Rosa tenía altibajos. A veces me confundía con su padre. A veces me llamaba por otro nombre. Pero también tenía momentos de calma. Me gustaba leerle en las noches, aunque se durmiera a mitad de página. A veces le hablaba de mis negocios, de los errores que había cometido, como si necesitara que alguien me escuchara sin juzgar. Carmen venía cada semana a ver cómo íbamos. Fue ella quien me convenció de visitar el lugar donde todo comenzó, el viejo barrio donde viví con mi madre hasta los 6 años. No había vuelto desde entonces. Cuando llegamos, la casa ya no estaba. Era un terreno baldío, pero en la esquina seguía la vieja tienda de la señora Magda. Y para mi sorpresa, ella aún vivía ahí. La mujer me reconoció al instante. Me abrazó como si hubiera estado esperando mi regreso por décadas. Me mostró una vieja libreta donde Rosa había anotado todos los cumpleaños que recordaba.
El último nombre era el mío, Andrés. 24 de julio. Con un corazón al lado. Esa noche no pude dormir. Pensaba en ese corazón dibujado con tinta azul, como una prueba de amor silencioso. Un amor que había sido más fuerte que la distancia, que el olvido, que el abandono. El tiempo que Rosa pasó conmigo fue corto, pero valioso. No hubo grandes momentos de película, ni frases épicas para cerrar heridas. Fue más bien una convivencia silenciosa, entre cuidados, recuerdos confusos y gestos pequeños. Pero en esa rutina cotidiana encontré algo que había perdido sin darme cuenta. Paz. Ella dormía mucho, comía poco. Tenía días buenos y otros en los que apenas reaccionaba. Pero en cada uno de esos días, yo estaba ahí, leyéndole, tocando su mano, aprendiendo a estar presente sin exigir nada a cambio. Carmen me había dicho una vez que el mayor acto de reparación no siempre venía con palabras, sino con compañía. Y ahora lo entendía. Una mañana de otoño, Rosa no despertó. Se había ido en silencio, con la misma suavidad con la que había vuelto a mi vida. No sentí rabia, ni desesperación. Sentí un vacío, sí, pero también una sensación profunda de cierre, como si por fin algo dentro de mí se hubiera alineado. El funeral fue simple. Apenas unas personas. Carmen, Elvira, la enfermera y yo. No hubo discursos. Solo una carta que escribí y leí en voz baja. No hablaba de lo que ella fue para mí, en el pasado. Hablaba de lo que se convirtió en mis últimos años. Una madre redescubierta. Un espejo honesto. Después de su partida, decidí hablar. Por primera vez, conté la verdadera historia en una entrevista. Dije que no era un emprendedor que había surgido de la nada. Que no fui huérfano, sino un hijo que se desconectó de su historia por miedo a ser juzgado, que el éxito que todos veían tenía un costo, y que ese costo, por mucho tiempo, fue la negación de mi origen. El impacto fue fuerte. Algunos me criticaron por ensuciar mi imagen. Otros me escribieron agradecimientos sinceros por hablar de lo que muchos ocultan. Pero lo importante fue que, al hacerlo, me liberé. Decidí crear un programa de apoyo para adultos mayores abandonados. No como excusa, no como castigo, sino como una forma de darle sentido a todo esto. Le puse el nombre de ella, Rosa Viva. Hoy, cada vez que visito uno de los hogares donde funciona el programa, no lo hago como figura pública ni como empresario. Lo hago como Andrés, el hijo de Rosa, el que tardó demasiados años en mirar hacia atrás, pero cuando lo hizo, entendió todo. Esta no es una historia de redención rápida, es una historia de silencio, de vergüenza, de reconstrucción y de una lección que me costó toda una vida aprender. Huir de tu historia no la borra, la esconde, la distorsiona, y solo cuando la enfrentas, puedes comenzar a vivir en paz con lo que eres. No sé si ella me perdonó. Nunca se lo pregunté, pero al final, lo más importante fue que la escuché, la cuidé y estuve ahí, como debí estar desde el principio. Eso, para mí, fue suficiente.